Hola amigos y suscriptores de Actualícese. Soy Germán Torres, director académico, y te invito a conocer nuestra sección de capacitaciones. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Mónica Patricia Alonso, quien nos va a acompañar en nuestra capacitación Información exógena y cambios introducidos por la resolución 00188 de 2024 y mucho más. Cuéntenos, doctora, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Es actualizar a los participantes en los cambios y en las novedades introducidas por la Resolución 188 de 2024 en materia de información exógena. Nos referiremos a los nuevos obligados a reportar, a los nuevos conceptos en los diferentes formatos, a los nuevos formatos que tienen que reportar las entidades del Estado que conceden o otorgan beneficios tributarios especiales y a los nuevos formatos que aplican a las entidades sin ánimo de lucro. ¿A quién está dirigida esta capacitación? Va dirigida a todos los contadores, a todos los revisores fiscales, auditores, asesores tributarios, analistas contables, estudiantes y en general a todas las personas encargadas y responsables de la conformación y presentación de la información exógena. Doctora Mónica, ¿por qué considera usted que este tema es relevante en la actualidad? Este tema es bastante relevante no solo porque la información exógena se constituye en la principal herramienta que tiene la DIAN para realizar los cruces de información y así desarrollar sus programas de fiscalización tributaria. Muchas gracias, doctora Mónica. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like a este video y estar atentos de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, consultorios, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y consultorios y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actualiza ese video, dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. De igual forma, te invitamos para que nos sigas por nuestro canal de WhatsApp, actualícese, y así estés bien informado y al día con todas las novedades que publicamos. Recuerda que en nuestra suscripción tenemos todos los recursos disponibles para facilitar tus labores, porque la suscripción Actualícese se paga sola. Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida al doctor Jesús María Peña Bermúdez, contador público, abogado, asesor, consultor, revisor fiscal y exmiembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de la Junta Central de Contadores. También fue asesor del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, consultor empresarial y de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, así como director de posgrados en Revisoría Fiscal, Auditoría y Control. El tema que nos trae para el día de hoy: analizando el proyecto de ley que busca modernizar la contaduría pública en Colombia. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días. Adelante, tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Doctor Jesús María Peña, me gusta mucho volverlo a ver por estos medios. Me parece aún más interesante el tema que va a tratar sobre la modernización de la profesión de la contaduría pública en Colombia, en modernización de la Ley 43 de 1990. Hay necesidad de actualizar el marco normativo. La Ley 43 de 1990, que regula la contaduría pública en Colombia, ha permanecido sin cambios estructurales durante más de 3 décadas. Esta falta de actualización ha generado un desfase con respecto a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y sociales. El proyecto de ley 597 del 9 de abril de 2025 busca transformar integralmente la profesión, adaptándola a los estándares internacionales y fortaleciendo su rol estratégico en el desarrollo económico y social del país. Además, busca el fortalecimiento de la ética y la disciplina profesional, la implementación de la educación continua obligatoria. Sobre estos detalles ampliará el doctor Jesús María Peña el tema. Y la adaptación a los avances tecnológicos y nuevos desafíos.
porque la profesión contable, repito, enfrenta desafíos derivados de la digitalización, la automatización y la globalización. Es preciso tener en cuenta que la norma Ley 43 del 90 fue pionera en su momento, pero necesita urgentemente adaptarse a las realidades del siglo XXI. Me refiero a la importancia que tiene su propuesta de modernización. Quiero hacer hincapié en la importancia para estudiantes y egresados, porque estudiantes y recién egresados serán los protagonistas de esta transformación. La contaduría ya no es solo números y balances, ahora demanda análisis, estrategia, tecnología, ética sólida y visión global. El proyecto de ley 597 de 2025 propone una reforma profunda que busca justamente eso, redefinir el rol del contador público, fortalecer su formación continua, actualizar su marco ético y sobre todo prepararlo para los nuevos desafíos del entorno digital y económico. Conocer esta ventaja desde ahora les da ventaja competitiva a los estudiantes y recién egresados, los conecta con los retos reales del mercado laboral y los convierte en agentes de cambio capaces de liderar el futuro de la profesión. Así que, más que una norma, lo que vamos a revisar hoy y de lo cual nos va a hablar el doctor Jesús María Peña es una oportunidad para crecer, adaptarnos y evolucionar como contadores públicos. Doctor Jesús María Peña, tiene usted la palabra. Puede iniciar su intervención. Gracias, doctor Hernando. Buenos días para todos los que nos escuchan, especialmente para precisamente quienes están dando el soporte técnico de Actualícese. Muy amable por esta invitación y por el apoyo que nos están dando. Hernando, me parece que esta introducción es muy válida porque estoy convencido que el proyecto hoy reconocido como el 597C de 2025 de la Cámara de Representantes va a traer aspectos muy positivos y buenos para la profesión y especialmente para los futuros contadores, ¿no? Nosotros, obviamente, por venir ejerciendo desde tiempo atrás, pues tenemos una ventaja en el conocimiento, pero es obligatorio que todos profundicemos en el estudio analítico, no solamente del proyecto, sino todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. Convencernos que los contadores públicos no solamente somos, digamos, conocedores del aspecto científico y técnico que rodea la profesión, sino que somos y debemos ser personas cultas, que estamos en capacidad de admitir y de sostener cualquier charla desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y a su vez transmitir a todos sin egoísmo ninguno, ¿no? Sin ningún tipo de envidia que caracteriza a muchos de nuestros colegas, para que compartamos lo poco o mucho que sepamos y ayudemos a que más bien todos estos formandos hoy en las distintas universidades logren llegar a posicionarse como contadores, demostrar como contadores precisamente líderes en la profesión. Yo siempre he sido un convencido que los contadores tenemos capacidad de liderazgo, ¿no? Y que nos ayudan a formarlo obviamente dentro del estudio universitario, que mientras nosotros ejerzamos ese liderazgo en cualquier lugar, cargos que ocupemos, sean como director financiero, sea como auditor interno, sea como director de control, sea como auditor externo, ¿no? Sea como revisor fiscal, que es una figura tan importante para Colombia y única acá, con las debilidades no de lo que se quiso en su momento con la revisoría fiscal y que muy bien lo plasmó el Código de Comercio, sino más bien por las actuaciones de los contadores, tendrán seguramente sus motivos que yo no comparto indudablemente, pero que es una figura de mostrar al mundo que nos le envidian muchos países. Yo como miembro que he sido de la Conferencia Interamericana de Contabilidad y de la Asociación Interamericana, pues he tenido oportunidad de hablar al respecto en las diferentes comisiones y en diferentes países donde he sido invitado para que hablemos de esta figura y otros aspectos, entre ellos Panamá, estuvimos en La Paz también, en Bolivia, en Lima, en el mismo Miami cuando nos reuníamos allá. De modo que muchas gracias y sin más preámbulos
mi estimado Hernando, vamos a tratar de desarrollar esta, digamos, ustedes hablan de conferencia, pero es más una explicación y voy entonces me ayuda el ingeniero, nos da soporte para entrar con las diapositivas. Gracias. Bueno, y por esta pequeña demora para el inicio, ofrezco disculpas por ello a la audiencia y retomamos el tema, como decíamos, con el proyecto de ley que muy amablemente nos ha invitado hoy precisamente el CEO de Actualícese, nuestro amigo y colega, es miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y un líder profesional como es el doctor Hernando Zuluaga, para que hablemos al respecto del proyecto de ley 597, perdón, C90 del 2025. Este proyecto se origina porque desde el año 1960, cuando fue despedida la ley 145, no había habido una modificación de fondo. Ustedes recuerdan que los que han estudiado o hemos estudiado mejor la ley 43 de 1990, esta ley, contrario a lo que algunos piensan, no derogó la ley 145 de 1960. Fíjense que cuando vamos a ella dice claramente su título, por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público, y se dictan otras disposiciones. ¿Qué quiere decir? Que de conformidad entonces con las normas existentes en Colombia, empezando por la Constitución Política y remontándonos inclusive a las leyes que vienen del año 1883, etcétera, pues simplemente las normas y el Código Civil, indudablemente, como el procesal, indudablemente las normas posteriores que tocan el mismo tema, pues entran a reemplazar las que estaban anteriormente. Entonces, así hay muchos de los artículos, la gran mayoría de los artículos que están en la ley 145 de 1960, que fueron retomados por la ley 43 de 1990. Y podemos hablar muy rápidamente en ello. Como ejemplo, además, si ustedes miran en la ley 145 de 1960, y les dejo para los estudiantes especialmente y docentes, que el artículo 9 hablaba de la fe pública. Y cuando vamos a la ley 43 del 90, vuelve y nos habla de la fe pública y entonces reemplaza el anterior en el artículo 10. Ya específicamente dice de la fe pública. Y cuando leemos los dos escritos y comparamos los dos artículos, observamos que en la ley 43 de 1990, ese artículo 10 solamente modificó el artículo 9 de la ley 145 con una conjunción. Los contadores sabemos literatura, ¿no? Y gramática española, entonces sabemos que es una conjunción, y si la analizamos vemos que fue lo único que cambió y tiene su razón de ser el cambio, que ya será motivo de un estudio posterior. Entonces esto es para decir, mire, mientras la ley 145 estaba vigente hasta el año 90, pues viene la ley 43, que inicialmente fue presentada, para información especialmente de nuestros estudiantes que nos están acompañando, fue presentada con 13 artículos. 13 artículos que se convirtieron luego, ya para el proyecto definitivo, en 75. Estos 75 artículos han tenido algunas demandas ante la Corte Constitucional, empezando por la primera que hizo nuestro colega admirado contador público Isidoro Arévalo, y en buena hora he dicho yo que hubo la demanda contra 22 artículos de la ley 43, porque la Corte Constitucional, mediante la sentencia C530 del 2000, en un estudio profundo que hizo, pues solamente declaró inconstitucional un solo artículo de la ley 43 de 1990. Ustedes recuerdan que dicho artículo hacía relación a la educación, ¿no? Y fue el artículo 73. Los demás artículos 75 pasaron el estudio de constitucionalidad que en su momento hizo la Corte,
¿no? Y de ellos, algunos los declaró parcialmente exequibles, otros parcialmente inexequibles, pero todos quedaron, unos parciales, otros totales, vivos. Desde entonces, el año 90, no había habido una reforma a lo que reglamente el ejercicio de la profesión en Colombia. Y hay que tener en cuenta muy claro que al presentarse un estudio como proyecto de ley para que los congresistas lo estudien, lo analicen, cuando ellos se comprometen, y afortunadamente, pues en este momento hay 6 contadores públicos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, fundamentalmente, que fue por donde ingresó este proyecto, conocido hoy como el 597C, repito. Pues allá también de tiempo atrás ha venido por esta lucha el doctor Oscar Darío Pérez, hay que reconocerlo, que es uno de los congresistas muy aceptado, ¿no? Reconocido en el Congreso por su conocimiento, por su capacidad, ¿no? Y porque siempre ha sido un defensor de la profesión y ha buscado que haya una unidad, como me lo dijo personalmente, y nos lo dijo en la Cámara también, que Carlos Augusto Molano, que ha estado muy atento al tema, ¿no? Y que ha sido un líder y también es consejero del Consejo Técnico y miembro del Tribunal Disciplinario, nos lo dijo: mire, si no hay unidad, no presentamos el proyecto, o yo no lo respaldo. Hoy lo respaldó también. Y por eso el proyecto que ustedes miran en la página de Comunidad Contable, ven que está por un lado tanto el proyecto definitivo, los 597C, como está también la exposición de motivos, y a continuación vienen las firmas de todos los congresistas que en su momento respaldaron la presentación de este proyecto, ¿no? Entonces, miremos que este proyecto, que hoy tiene 51 artículos que tocan la profesión, agregado con un último que se habla de un artículo transitorio, pues tiene como objetivo actualizar, facilitar y modernizar el ejercicio de la profesión. No se mete con la parte académica, porque las universidades, como todos lo conocemos por mandato constitucional, tienen la completa autonomía, pero sí dan las bases y fundamentos para que ellos formen un contador, un profesional de las ciencias contables apto, capaz, que no solamente sea un líder, sino que tenga una formación académica que le permita competir tanto nacional como internacionalmente. Por eso yo quiero destacar en este momento, por ejemplo, la invitación para que entendamos algunos apartes del proyecto que en su momento nos hizo el presidente de la Federación de Contadores de Canadá, con quienes nos reunimos en la embajada, cuando yo era miembro del Tribunal Disciplinario y miembro del Consejo Técnico. Estamos hablando del año 23, y quiere que muchos contadores de Colombia puedan ejercer sin trabas y sin problemas en Canadá. Dijo: la formación que ustedes tienen, y analizó algunos proyectos, algunos programas, perdón, de universidades, es muy buena. Entonces, ¿qué necesitamos? Hombre, pues que hagan un curso de actualización para que sean reconocidos para el ejercicio de la profesión y especialmente la auditoría en Canadá. Ellos allá tienen, mediante convenio con la IFAC, ¿no?, el reconocimiento del CPA, que se da en Estados Unidos cuando uno presenta el examen allá, y eso es positivo para los contadores públicos de Colombia. Ellos quieren que haya este convenio y yo me comprometí a aportar, a ayudar, y por eso también lo comenté con la Universidad Surcolombiana, de donde soy egresado en Contaduría Pública, ¿no?, para ver si logramos que nuestros contadores públicos pues sean no solamente bien recibidos, sino capaces de demostrar la formación que en un momento técnica y académica recibimos en nuestras universidades. De ahí la gran importancia y la gran responsabilidad que tienen no solamente las universidades, los decanos de los programas de contaduría, los directores de estos programas, sino los docentes en general en cualquiera de las áreas que tienen que ver con nuestra profesión, porque, como decíamos, el contador público debe estar habilitado no solamente para hablar de temas profesionales, no, temas de contaduría, no, también tenemos que hablar de temas económicos. Por eso no se extraña que muchas veces no encuentra uno ningún pronunciamiento de contadores en relación con los análisis
del presupuesto general o el proyecto de presupuesto general de la nación, con el plan de desarrollo económico, por ejemplo, donde se tocó claramente lo relacionado con la sostenibilidad y que hoy ya hay una norma a nivel internacionales que han recomendado su cumplimiento, que se han venido estudiando en el Consejo Técnico desde tiempo atrás y que muy seguramente van a ser incorporadas próximamente, que tienen que ver y que están en el plan de desarrollo, repito, y tienen que ver con la sostenibilidad de los recursos para el hoy, para el mañana y con el cambio climático que nos está afectando absolutamente a todo el país. Entonces, así entendemos por qué ustedes en uno de los artículos del proyecto ven que dentro de las competencias básicas que se proponen está también el conocimiento de un idioma. ¿Por qué? Porque se requiere que el contador sea capaz de proyectarse internacionalmente. A nosotros cada rato nos están pidiendo contadores con buen manejo del inglés, con buen manejo del francés, inclusive hoy en día del mandarín con China. ¿Dónde los vamos a buscar? ¿Dónde los tenemos? Y entonces tenemos que decirlo claramente. No tenemos la capacidad, o si hay alguien, pues, hombre, que nos den el nombre, la hoja de vida para presentarla, porque además económicamente es una posibilidad muy buena para estos contadores. Entonces vamos entendiendo por qué se incluye lo que a algunos les ha molestado, a algunos contadores, de que se incluya la formación en un idioma distinto al español. Claro, nosotros somos expertos en español y en Colombia, afortunadamente, es donde uno de los países de América Latina donde mejor se habla el español. Claro, pero necesitamos otro idioma. ¿Por qué? Muy fácil entenderlo. La norma internacional es el lenguaje primario. ¿Cuál es? El inglés. La sede precisamente de IADB está en ¿dónde? En Londres. Y creo que aquí nos puede estar escuchando nuestro amigo y líder profesional en Colombia, Héctor Jaime Correa, presidente de la Federación de Contadores Públicos de Colombia, y pueda atestiguarnos que cuando la AIC publica un documento, lo hace en 3 idiomas: español, portugués e inglés, porque son los 3 idiomas que en América pues se hablan más en cuanto a cantidad de personas. Entonces esto para que entendamos por qué es necesario una formación también en una lengua extranjera que les facilite en el entendimiento de las normas internacionales, ¿no? Que lo entendamos en su originalidad y no solamente cuando hacen el favor de traducírnoslo, porque además ustedes saben que no podemos ir aceptando cualquier tipo de traducción, sino que son aquellos traductores oficiales que están debidamente registrados ante el ministerio correspondiente, sea el Interior o de Justicia, según, ¿no? Para tener la seguridad de que lo que se está plasmando, pues es lo correcto y lo que se quiere desde la emisión originaria. Entonces así vamos entendiendo por qué hay temas que están tratados ahí y que obviamente hay que dejarlos por ley para el bien de la profesión. Hay temas también que algunos han querido que se incluya en este proyecto y no se ha podido hacer porque se deben hacer mediante un decreto reglamentario y no es propio precisamente de una ley. Entonces entendamos por qué muchas cosas que algunos quisieran que estuviera ahí no pueden estar. Este proyecto, además de que estuvo el análisis de la preparación inicial como la convocatoria que hizo el Consejo Técnico en el año 2020 para que se conformaran los distintos comités a nivel nacional, que se concretaron en 32, y luego estos 32 se reunieron en las regiones, en un comité regional en las 5 regiones del país que todos conocemos, y de allí se formó el Comité Nacional que en su momento fue liderado precisamente por el presidente de AFACO en ese momento, y luego por el decano de la Universidad EAN, el doctor y colega amigo Diego Matituy. Nos entregan un proyecto al Consejo Técnico después de todo ese estudio que hubo del año 2020, 2021, 2022 y empieza el estudio en el Consejo Técnico.
¿no? Se hacen todos los ajustes, se reciben todas las recomendaciones que habían. Ese Comité Nacional pudo participar todo el que quería. Los comités regionales, porque tuvimos el de la región central, tuvimos un comité femenino también a nivel nacional y, y los demás comités podían participar absolutamente todos. Allá estuvo Compucol, estuvo el Instituto Nacional de Contadores, hubo gente que se paró de la mesa porque no aguantó, por ejemplo, unas discusiones académicas intelectualmente consideradas de fondo. Ah, bueno, ya problema de cada quien, pero se continuó, se fue adelante hasta concretar con este proyecto que el Consejo Técnico entonces al presentarlo al ministerio, porque es un proyecto que, como lo dijo el señor ministro de Comercio en su momento, en el acto de mi posesión, el doctor José Manuel Restrepo, dijo necesita una reforma a la profesión contable, ¿no? Y estoy listo para apoyarlo y así lo manifestó. Proyecto que también en su momento nos lo manifestó el doctor Umaña, ¿no? Cuando fue ministro de Comercio, Industria y Turismo, necesita ser una reforma para la profesión contable y estoy listo para apoyarla. Pero luego vienen los retiros de los señores ministros, ¿no? Por su renuncia, etcétera, y queda en stand-by. De ahí que ese estudio, obviamente, para poderlo presentar y avalar por el gobierno, entonces tenía que darse un estudio inicial en el Ministerio de Comercio y allá la oficina encargada es la Dirección de Regulación. Por esto este proyecto, una vez que estuvo allá, entonces del ministerio nos dice el Consejo Técnico, vamos a estudiarlo y para facilitar las cosas y las reformas que había que hacer, porque se hace el estudio desde el punto de vista jurídico, es decir, constitucional, teniendo en cuenta las normas constitucionales, las leyes vigentes, la jurisprudencia existente para lograr lo mejor que fuera, lo hemos tenido muy claro siempre, para la profesión, para el sector empresarial, todo, sin excepción, ¿no? Y para el país, conservando, como bien lo aclara IADBI también, cuando emite sus normas, respetando las normas locales y lo que sea beneficioso para nuestra profesión. Entonces viene el estudio, el Consejo Técnico de la Contaduría en su momento, tiene a bien delegarme a mí por el hecho de ser abogado también para discutirlo con la Oficina de Regulación. Allá hubo gente muy capacitada como el doctor Jorge Rodríguez, abogado, que ha tenido la oportunidad de estudiar todos estos proyectos, no solamente de leyes, sino de decretos que se han expuesto a raíz de la ley 1314 del 2009, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, en mi concepto, hace parte del Consejo Técnico por el gran conocimiento jurídico que tiene en la parte contable, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. De ahí la ventaja que tenemos en este momento. También estuvo en la dirección de regulación el doctor Arturo, se me escapa el apellido en este momento, y un contador, John Alexander Álvarez, docente además de la Universidad Central, de modo que, y por el lado del Consejo Técnico, me asesoraron también en su momento la señora secretaria del Consejo Técnico, estuvo una contadora, Paola Sanabria, ¿no? Estuvo una persona que nos maneja la página web, un asesor de sistemas y demás, y que nos ayudó con la exposición de motivo mucho, que fue Jorge Patiño, de modo que tenemos que darle las gracias y concretados con ellos, reuniéndonos cada 8 días a partir de las 8:30, 9 de la mañana, en el Consejo Técnico con la Dirección de Regulación, para sacar uno o dos artículos o los que alcanzáramos a estudiar ese día hasta por allá 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando nos parábamos a almorzar. Entonces sale el proyecto definitivo que el 5 de febrero del año 2024 lo termina el análisis del Consejo con la Dirección de Regulación, lo llevo y presento al Consejo Técnico, se analiza en el Consejo Técnico con todos los ajustes que había y el Consejo Técnico entonces da el aval y el apoyo como consta en el acta respectiva que se levantó de ese consejo que hicimos el 5 de febrero del año 2024, porque ya a partir de ese día por la noche yo dejaba de ser consejero. ¿Por qué? Porque el consejo o los consejeros tenemos un término fijo.
¿no? Y así está este proyecto, que lo tenía el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Consejo Técnico de la Contaduría. Como vemos que esto pasa a dormir el sueño de los justos y no se presenta ya porque pues había que, no quedó incorporado dentro del plan de proyectos en su momento para el Congreso. Entonces, cuando se organiza el movimiento de contable, Comunidad Contable por Colombia, ¿para qué? Para que entonces retomáramos este trabajo que se había hecho con la participación, invitado todos los contadores públicos, los que quisieron estar, los que no quisieron por alguna razón, respetable la situación, pero se siguió adelante con el proyecto y entonces dijimos, vamos a tomar este proyecto y vamos a presentarlo al Congreso de la República. No lo podemos dejar morir, es una oportunidad única que tenemos los contadores. Y por eso se habló con varios congresistas. Yo quiero resaltar en eso la gran mayoría de quienes han estado en este comité coordinador. Déjeme hacerlo, doctor José Hernando Zuluaga, porque usted es el coordinador nacional. Además está la doctora Clara Cuella, que fue expresidente y miembro del Tribunal Disciplinario. También está también el ex contador general de la Nación, el doctor Colmenares, Luis Alonso Colmenares, ¿no es cierto? Ha estado el doctor Carlos Augusto Molano, obviamente, que tuvo por sugerencia de otros contadores a bien invitarnos a que nos reuniéramos para que pudiéramos seguir adelante con ello. Y de él hace parte también, por ejemplo, a ver, la autora Ana Mercedes, que fue precisamente la presidenta o es la presidenta del Comité Femenino Nacional de Contadores Públicos. Además, yo ruego a que quienes se me escape en este momento el nombre, por la agilidad que necesito con esto, antes que me estoy demorando mucho, pues me entiendan y exoneren de esa responsabilidad de haberlo pronunciado a todos, por eso no se debe pronunciar nombres, pero lo que quiero significar es que hay un comité que ha estado estudiando, que ha estado preparando ese proyecto y haciendo las reuniones necesarias con los congresistas para motivarlos, demostrarles el proyecto, que lo entendieron y por eso más de 80 firmas están en el proyecto, como lo pueden ustedes constatar en la página de comunidadcontable.org. Y es así como arranca, por ejemplo, el artículo primero. ¿O qué se tuvo en cuenta para este proyecto? Mejor vamos al qué se tuvo en cuenta porque el proyecto lo pueden leer allá, en la página, ¿no? Y si hay el caso, pues bueno, aquí nos reunimos. Primero quiero identificar que este proyecto tiene en cuenta las críticas constructivas que hizo el informe ROX 2021, porque el primer estudio que hubo del ROX, no esta información internacional que la patrocina el Banco Mundial, fue en el año 2003, después de tantos años, en el 2021, hace un análisis de lo que ha pasado con las recomendaciones iniciales del año en contabilidad y auditoría y termina ese proyecto, ese ROX, con un documento que es público, que ustedes lo pueden mirar también públicamente en las páginas, eh, tanto del Banco Mundial como del Banco de la República, como otras organizaciones, inclusive en la misma comunidad contable, o entrando simplemente a Google ROSC, ¿cierto? Bajan el documento y ven las recomendaciones que hay. Lo que fue bueno para el país en relación con las mejoras, tanto en la parte contable como en la parte de auditoría, se tuvo en cuenta. Por eso habla aquí que en relación con la formación y el ejercicio de la profesión, fortaleciendo el marco regulatorio, pero respetando las normas nacionales, como lo decía hace un momento. ¿Qué otro aspecto tiene este proyecto de beneficio para la profesión? Fija claramente las competencias básicas para la formación y habilitación de un contador público con proyección internacional, fortaleciendo requerimientos propios de la contaduría pública en lo pertinente para el desarrollo, que incluyen la auditoría forense, sugerencia de una colega de Bucaramanga. Oiga, Rocío, precisamente porque era un hombre, esto es mejor dejarlo de manera taxativa, porque la auditoría forense, que ha venido cogiendo mucho impulso y que en mi concepto muy personal, ¿no?, en buena hora en Colombia, porque es consecuencia de debilidades de los revisores fiscales en la atención a que ordena el artículo 207 del Código de Comercio. Entonces,
damos debilidades, pues listo, se aprovecha, porque es que la revisoría fiscal es netamente colombiana. Es una figura de Colombia, de este país, en buena hora, no de otros países. Entonces, en otros países tiene una gran validez la auditoría forense que aquí en Colombia ha venido cogiendo fuerza, pienso yo, en muy buena hora y por eso se incorpora de manera clara. Igualmente la auditoría médica, porque es que cuando uno va a la Ley 43 de 1990, ¿no? Y de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, como lo habla el artículo segundo, ustedes observan ahí que todo lo que tiene que ver con auditoría es propio del contador, es una de las actividades propias del contador. Entonces, claro, para hacer auditoría médica, por ejemplo, se requieren los médicos, claro que sí, pero ¿quién debe ser el director? Pues si vamos al cumplimiento de la ley 43 de 1990, debe ser un contador público. Y por eso un revisor fiscal, cuando es revisor, un contador público que sea revisor de un hospital, de una EPS, de una IPS, tendrá que asesorarse y contratar a médicos para que lo ayuden, médicos que se especializan en lo que es la auditoría médica, porque nosotros los contadores no sabemos de esto nada, ¿cierto? Ni del quirófano, ni de los costos médicos, etcétera, pero ellos sí. Pero nuestra obligación como revisores fiscales, nuestra calidad de contadores, por la confianza que genera los informes que emite un contador público, pues tiene que estar muy bien asesorado en estos aspectos. Como en el campo jurídico, siempre tenemos que nosotros, como contadores, pues que asesorarnos de abogados objetivos y que tengan un reconocimiento en el campo de la consultoría jurídica para no ir a fallar en nuestros conceptos. Hablamos nuevamente de la interventoría general de obras y de diferentes servicios, porque ustedes recuerdan que todo contrato de servicio público hoy en día en el Estado pues necesita una interventoría. Ahora, ¿quién es la persona habilitada en materia contable? En materia de costos, sino el contador público. Por eso se incluye, porque se consideró en su momento que era necesario que existe el contador ahí claramente. Y es que la interventoría, acuérdense que también está contemplada como tal en el Código de Comercio. ¿No? Y no solamente en la Ley 43 del 90, sino que en el Código de Comercio expedido en el año 1971, pero con vigencia a partir del 1 de enero de 1972, hace alusión a esto. Inclusive es una responsabilidad que no lo han podido tumbar, aunque hayan querido algunos contadores, de hablar de la interventoría como lo ordena el artículo 208 del mismo. Lo que pasa es que mucha gente no se preocupa por saber, bueno, ¿y qué es interventoría? De cuentas, como lo habla ahí, y cuáles son los procedimientos. Y esa formación es una responsabilidad nuestra como docentes, llevarla a la universidad para que nuestros estudiantes salgan muy bien dotados y comunicados y dotados especialmente, ¿cierto? Y en la formación de comunicación de todo esto que tiene que ver con la profesión. Hablamos claramente de servicios y el conocimiento inicial hacia los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, que no está en la ley 43. Entonces toca incluir todo ello de manera taxativa, como lo propusieron varias de las personas que estuvieron después en el comité, que quisieron que nos reuniéramos y que nos reunimos el 12 de febrero de este año en la Casa España para mirar qué recomendaciones había sobre el proyecto original. Se incorporó lo que creía que era bueno, como esto que les estoy hablando yo, y eso quedó dentro del proyecto, que para conocimiento lo he expuesto con color rojo, pero que al Congreso obviamente se le entregó todo con color negro, para que no vayan a pensar que es que hay una falencia o que es que no se ha terminado. No, esto es para explicarle a ustedes por qué cuando llegan a mirar en color rojo, letras en color rojo mejor, en el proyecto de ley, sepa que corresponde a sugerencias posteriores que sí se tuvieron en cuenta. Muy bien. Hecho eso, ahí mismo sabemos entonces que se pretende que el profesional contable tenga el conocimiento, como lo dije hace rato, de un segundo idioma, que lo habilite para su competencia global y conocimiento esencial, toda vez que las normas internacionales son expedidas originalmente, ¿qué? En el caso de IESBA, en inglés, y en el caso de IFAC, en inglés, portugués y español. Otro beneficio que trae el proyecto
fortalece y aclara el cumplimiento de su exigencia legal vigente en diferentes normativas frente a los actos de corrupción en las empresas y su responsabilidad en relación con la denuncia de los mismos. Si nosotros vamos hoy a la ley, pues tenemos 2195 cuando habla del año 22, cuando habla de transparencia internacional, recuerden, la 1762 del año 2016, la 1715. ¿No? Del año 2015. Hombre, entonces si ahí está y nos obliga a los contadores a hacer un análisis de esto y a denunciar ante la UIAP esos posibles actos de corrupción, ¿no? Y a referirnos a que existen en las empresas manuales de transparencia y de ética empresarial, pues tenemos que ser conocedores para poder hablar con propiedad de ello. De ahí que una de las cosas buenas que trae el decreto 2420 del 2015, ustedes recuerdan, es la exigencia del cumplimiento a la gestión de calidad para que se revise a sí mismo y da los puntos clave de la labor que debe hacer el contador público en lo que tiene que hacer, labor que en esto también incumbe al revisor fiscal. Se adoptan en este proyecto definiciones claras y sencillas de términos utilizados en las diferentes actividades que son propias del contador público, porque esto facilita el entendimiento entre lo que se da a nivel internacional en auditoría y las exigencias que trae el Código de Comercio hoy en día y que también habla, por ejemplo, la Ley 43 del 90. Por ejemplo, recuerden que el artículo 7º de la Ley 43 nos habla de normas de auditoría generalmente aceptadas. El Código de Comercio nos habla de interventoría de cuentas. El 2420 nos habla también de qué? De normas de aseguramiento. Entonces tenemos que buscar que haya una convergencia como lo ordena la Ley 1314 del 2015 que favorezca la buena labor del contador, la facilite, además, y que nosotros salgamos de las universidades bien preparados. Por eso ha habido tantos diplomados y tantas especializaciones que tienen que ver con ello y que tienen que tocarse en esas especializaciones todos estos temas. Muy bien. Se ajusta entonces la normativa vigente en cuanto a la investigación y decisión a cargo del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores al mandato constitucional de la doble instancia que lo ordena precisamente la Constitución Política en su artículo 31 y al cual se refiere y da jurisprudencia, entre otras, la sentencia C-718 del 2012, emitida por la Corte Constitucional. Hoy en día, en el Tribunal Disciplinario, no hay sino un juez, es el tribunal, y listo, pero no hay una segunda instancia, hay recursos que se pueden interponer. Por eso esto, en cuanto al Consejo, también se trató en el Tribunal Disciplinario y hubo las recomendaciones que hicieron en el momento los dignatarios que nos comprometimos a incorporarlas, como por ejemplo, no solamente la doble instancia que es una necesidad, sino como por ejemplo los principios para el debido proceso, 17 principios para ellos, ¿no? Y vamos a seguir hablando, pero es para que miremos todo lo que contempla en beneficio positivo este proyecto de ley. María Peña se demore un poquitico más, demos ese espacio para que quede la conferencia completa porque la vamos a utilizar para reenviarla en muchas partes. Doctor Zuluaga, por favor, silencie el micrófono, ¿es tan amable? Este proyecto incluye también o incrementa la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria, es decir, la capacidad sancionatoria del tribunal de 3 a 5 años. ¿Por qué a ello? Es para evitar tanta caducidad. ¿Por qué se dan estas caducidades? Porque la ley 43 en su artículo 22 nos está mandando que cuando hay recursos, y todas las sanciones tienen recursos, debe ir al código hoy en día, el famoso CEPACA, o sea, el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿No? Hay que cumplirlo. Y entonces allá nos habla de que la caducidad es de 3 años. ¿Qué significa esto? Que el tribunal no tiene sino 3 años para adelantar la investigación y tomar la decisión correspondiente. Por eso muchas, pero muchas
de las quejas que nos llegan de la DIAN o llegaron a la Junta Central, pues mueren. ¿Por qué? Porque no puede pasar el tribunal más de esos 3 años, utilizarlo porque es un mandato constitucional. Porque allá pasa la ley y la ley dice no se van entonces por el Código de Procedimiento Administrativo, ¿no? Y de lo contencioso administrativo. Listo, entonces de ahí no podemos salirnos porque hay que respetar el debido proceso que ordena el artículo 29 de la Constitución Política e igualar en tal aspecto en materia de caducidad a 5 años con diferentes otras caducidades que se dan como los códigos disciplinarios vigentes y de contera acabar con la discrepancia interpretativa y relacionada con el artículo 638 del Estatuto Tributario, en diferencia que se da con lo que dice el artículo 22 de la Ley 43 de 1990. Yo siempre defendí como tribunal, miembro del tribunal, precisamente la aplicación de los 3 años porque el artículo 22 de la Ley 43 que se refiere al tema de los contadores da precisamente al código que tiene que ver código administrativo anteriormente y hoy de lo contencioso administrativo, ¿no? La 1437 y no se puede pasar de ahí. Entonces, hubo un concepto jurídico en su momento, ¿no? Por parte del Ministerio de Hacienda, de la DIAN, donde decían, no es que como el artículo 638, señores contadores y estudiantes para sus investigaciones, ¿no? Que hablan de que hay una capacidad sancionatoria a 5 años, pero como siempre lo he sostenido yo, sí, 5 años, pero para efectos fiscales, tributarios, porque no podemos olvidar que es que el estatuto tributario fue expedido y se encuentra dentro del decreto 624 de 1989, ¿no? Decreto que consta de 4 artículos, no más. Pues dentro de ese articulado, dentro de esos 4, está la expedición del estatuto tributario y en el artículo 638 hace alusión precisamente a una capacidad sancionatoria de 5 años que, como yo siempre lo he sostenido, sí, pero es para fines tributarios, no para fines disciplinarios. Fines disciplinarios está la Ley 43 de 1990 hoy vigente y entonces lo que hemos querido también es que esto se nivele, porque llega una queja, tema concreto, de la DIAN, cuando ya se han tomado 2, 3 años para la investigación, ¿no es cierto? Y llega al siguiente año, o digamos al tercero, o al segundo, de haber cometido la falta por la firma de las declaraciones, al tribunal, llega a la Junta lo pasa indudablemente al tribunal, se abre el expediente y lo primero que observa uno es que empieza la etapa investigativa, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ya se van a cumplir los 3 años, pero no se puede violar el debido proceso. Entonces termina con caducidad. ¿Por qué? Porque afecta la prescripción, que es lo que la ley le asigna, ¿no? A todo lo que están en una investigación. Entonces nos dicen, no, pero es que hay mucha caducidad. Claro que hay mucha caducidad, pero es porque estamos cumpliendo con lo que dice la Ley 43 de 1990 y esto hay que mejorarlo, regularlo para bien de la profesión y para bien de todos los contadores, subiéndolo a 5, pero es que ya va a existir también ¿qué? La segunda instancia. Por eso también vamos a ver que se aumenta o se propone aumentar el número de miembros del Tribunal Disciplinario. Ahora bien, dentro de este proyecto establecen los principios fundamentales para la acción administrativa de este Tribunal Disciplinario, como de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, para todas las actuaciones, para todas, que hoy no están claras. Hay que decirlo claramente que allá se analizó todo esto en el tribunal también, porque también era miembro del tribunal, tanto el colega Carlos Augusto Molano como lo era yo, y esto lo llevamos allá por obvias razones, ¿no es cierto? Y hemos tenido el apoyo de ellos también en los análisis que había que hacer y en lo que nos comprometimos a que se incluyera en el proyecto para bien de la profesión y por eso está incorporado allí. Se fija el periodo en 4 años de los miembros del tribunal, exigencias e inhabilidades para ser parte de él. Es decir,
se conservan las que hay hoy día, pero se mejora en cuanto a las exigencias. Sube, por ejemplo, hoy en día para ser miembro del tribunal, ¿qué se requiere? Ser contador público. Y yo pregunto, ¿qué experiencia tiene un contador público que se graduó hoy para que mañana pueda ser, no, ya con su tarjeta inscrito y con su tarjeta profesional miembro del tribunal? Debemos procurar que el que llegue allá no solamente tenga un conocimiento científico, sino una praxis adecuada. Y por eso se habla ahí de que debe tener una experiencia no inferior a 15 años. Claro, es que van a juzgar a quiénes, a revisores fiscales, a auditores financieros externos, a auditores internos, a directores de control interno y a cualquier contador que en ejercicio de su cargo viole el código de ética. Porque si yo soy gerente de una empresa, ¿no? Pero no me comporto como contador público en las exigencias que me dicen en cuanto a la honradez, honorabilidad y verdad, porque lo nombran a uno es por ser contador público, por tenerle confianza, pues está sometido al código de ética. Entonces, ¿cuáles son las inhabilidades que da para el tribunal? ¿Cuáles son esas exigencias? Entonces, mire todas las cosas buenas que trae ese proyecto. Se exige acreditación periódica mediante la capacitación continua del profesional para el ejercicio de la profesión y facilita en tal materia el cumplimiento del código de ética, atención a la confianza pública o en atención a la confianza pública que le es propia al contador. La esencia de todo contador público es la confianza pública. Por eso el Estado, no el gobierno, el Estado, mediante la ley, lo comentábamos hace un momento, desde el año 60 ha llevado a normativa o a norma lo relacionado con la fe pública. Por eso el contador público no miente profesionalmente, no puede mentir. Y por eso la misma norma, hoy el artículo 10 de la ley 43 de 1990 dice que cuando se trata de una falsedad en un documento, entonces debe ser juzgado penalmente y más gravosamente que la de cualquier otro civil. Claro, entonces le aplican lo que dice el Código Penal para el servidor público, que es más gravoso, porque es que hay una falsedad. Y eso significa que está afectando claramente la confianza pública, lo que es más sagrado para nosotros los contadores públicos. Un contador público que no le tenga confianza no tiene nada que hacer. Eso es sagrado y debemos conservarlo y defenderlo siempre. Por eso es que se exige la capacitación continua. Además, porque esa acreditación que lo habilita mediante una demostración de competencia permanente, tal como lo exige hoy en día el Código de Ética, por allá en el numeral 7º del artículo 37, si no me equivoco, es crucial. Pero además que esta acreditación lo habilita para poder competir internacionalmente. En México y otros países existe la famosa certificación. Pues hombre, esta es una ayuda en el fondo para que haya una capacitación continua. Y entonces cada 5 años, hombre, demostremos que estamos actualizados. Que si a mí me gusta la parte tributaria, bueno, pues capacites en materia tributaria. Claro, y está capacitado en ello para que siga prestando ese servicio. Me gusta la auditoría, pues capacites en auditoría. Ahí no se va. Sí, tenemos que tener un conocimiento básico, inicial, claro, pero me voy a especializar, me voy a capacitar ¿en qué? En lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta ser contador, director financiero y demás, pues me voy a especializar en esa área y me voy a acreditar, ¿no es cierto? Porque me estoy capacitando en materia de contabilidad en general, en normas internacionales, como lo existen hoy en día, etcétera. Si a mí me gusta la revisoría fiscal, pues mi fortaleza es la revisoría fiscal y le voy a cargar la mano a ello y demuestro que he estado capacitado en ello y que mi ejercicio va acreditado a ello. Ya habrá unos temas que son de reglamentación de la ley y que tienen que ver con, por ejemplo, un control en ese sentido a los revisores fiscales. Tenemos que tener muy en cuenta eso también. Ahora bien, miremos entonces. Nivela, claro, porque lo dice la ley 1314, mediante la convergencia, la norma colombiana con la internacional respecto al código de ética de los contadores públicos, respetando la legislación nacional.
especialmente en cuanto a la expedición del código de conducta para los contadores públicos. ¿Y esto por qué? Porque se habla de ¿qué? Se habla de convergencia. Sí, entonces están los principios que ha expedido el IESBA, que parte de ellos están desde el 2420, ¿no es cierto?, del 2015. Claro, que es el decreto que compila, además, todos los demás decretos que tienen que ver con las normas internacionales. Sí, pero en Colombia está en una ley, que es la ley 13, es la ley 43 de 1990, y que, como lo dijo el Consejo de Estado en concepto, y lo ha dicho la Corte Constitucional, y así lo sostuve en una conferencia en la Universidad de La Salle, y lo demostré, el Código de Ética debe ser expedido por ley. No se puede expedir por decreto. Por eso en este análisis de convergencia se tuvo en cuenta que de los 10 principios básicos que trae la ley 43 de 1990 y los principios que trae el contenido en la compilación del decreto 2420 del 2015, pues hombre, haciendo ese parangón y con la gente de la Dirección de Regulación, pudimos concretar que con 7 principios básicos estamos llenando las dos expectativas, tanto la nacional como la internacional. Y de ahí la importancia que ustedes estudien esos 7 principios, pero analizándolos. Yo les pido ese favor. Un contador que no analice no puede llamarse contador público. La esencia del profesional, de todo profesional, máximo en nosotros, es la capacidad analítica, el análisis que hagamos y la conclusión. Y para poderlo hacer, nosotros tendremos que remontarnos, por ejemplo, a la resolución que en su momento sobre Código de Ética expidió la Junta Central de Contadores, que después el mismo Consejo de Estado dijo, no, ustedes no pueden expedir esto es por ley. Luego viene precisamente la ley 43 de 1990, incluye los 10 principios básicos que ustedes encuentran en el artículo 37, pero que hablando del campo ético arranca en el artículo 35, ¿no es cierto? Y sigue hacia allá. Esos principios básicos lo ha dicho la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias, por ser código, tiene que ser expedido por ley. Si no, los invito a que miren, entre otros, por ejemplo, la sentencia C-251 de 1998. Ahí la Corte ratifica esto. Miren, por ejemplo, también lo que en su momento hay más jurisprudencia al respecto, ¿no?, que en este momento se me escapa, pero esto tiene una relación directa con el artículo 150 de la Constitución Política, donde por allá en ese artículo 150, en el numeral segundo, les dice que es una función del Congreso de la República, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Entonces no podemos nosotros, cuando hay una norma constitucional y cuando hay una norma desarrollada mediante la ley, tratar de violar lo que en su momento está claramente definido. Por ejemplo, los invito a que lean también la sentencia C-645 del 2002. Tiene que ver precisamente con el Código de Ética. Y por eso hubo un código que no recuerdo si fue lo de los profesionales en biología, que lo tumbó y los dejó sin código de ética en su momento, la Corte Constitucional, porque dijo, no, esto tiene que ser por ley. Tiene que tener rango de ley. Y miren, entonces los invito también a la sentencia C-606 de 1992, donde allá se ratifica todo esto. Yo tal vez, no recuerdo si le dije a Hernando si querían colgar, por ejemplo, ese documento que escribí para la conferencia cuando era miembro del tribunal, que lo compartí con todos los miembros del tribunal y que lo expuse en la Universidad de La Salle. Pues si lo quieren colgar me dicen y si creen que le sirve a los profesionales, yo no tengo ningún inconveniente
en ello, sí es de mi autoría, pero lo podemos compartir para que la gente se beneficie. Porque si hay algo que yo he combatido siempre es el egoísmo entre nosotros los contadores. No podemos ser egoístas, tenemos que ser ayudantes en la formación para nuestros profesionales del mañana, inclusive de hoy. Ese proyecto de ley entonces propone un consejero más para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como consecuencia, decía hace un momento, de la obligación que se avecina relacionada con la información no financiera, sostenibilidad y cambio climático, como consecuencia del estándar internacional NIF S1, todos lo conocemos ya y supongo que las universidades también, y NIF S2. Nombrándose por concurso. Además, se propone que todos los miembros del Consejo Técnico lleguen allá por concurso y no por nombramiento. En este momento solamente hay uno que llega por concurso. Los demás, los ministros lo nombran, ¿no? Dándosele más atribuciones para que se le exija mayor acción respecto de la normalización y orientación técnico-científica para la acreditación profesional. Porque esto además fue una crítica que hizo en su momento, en el 2021, el ROC, este documento tan importante. Es que tiene que tener una mayor capacidad, tiene que tener su propio presupuesto. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, claro que sí, porque es que debe dedicarse exclusivamente a lo que tiene que ver con nuestra profesión, ¿no? Y claro, está bien que haya las consultas al Consejo Técnico y cómo se aplica esto y cómo se aplica tanto, pero es que los contadores tenemos que tener conciencia de que tenemos que estudiar, tenemos que leer y no buscar ser facilistas. Ah, no, para eso tenemos el Consejo Técnico, entonces mandémosle esto y que nos resuelva ya con una consulta. Consulta cuya resolución debemos tener claro por expresa disposición analítica de la Corte Constitucional en la sentencia C-530 que me he referido del 2000, no obligan ningún pronunciamiento del Consejo Técnico, ni por consulta, ni orientación profesional, obliga. Por eso, como su nombre lo dice, son orientaciones. Tengamos muy en cuenta eso. Yo me puedo apartar de un concepto del Consejo Técnico como contador. Claro que sí, me he apartado mucho. Lo que pasa es que tengo que justificar por qué pienso así. Es como un juez de la República. El juez de la República está sometido por mandato de precedente constitucional a lo que han dicho sus superiores, pero se puede apartar, sí, porque en una sentencia el juez no está sometido sino a la ley, dice la Constitución, ¿cierto? Entonces yo me puedo apartar del precedente que es mi obligación cumplirlo como juez, sí, pero tengo que justificar por qué me aparto. No es porque a mí se me dé la gana, no, es que hay que justificar. Entonces yo me aparto de, por ejemplo, como contador, me puedo apartar mejor de pronunciamientos que haya hecho el Consejo Técnico. Sí, claro que me puedo apartar y de la consulta, pero se supone que como ellos son orientadores técnicos científicos de la profesión y normalizadores, yo tengo que justificar por qué me aparto de ese concepto. Y para eso tengo que leer y tengo que estudiar. Entonces ustedes verán con tanta normatividad que sale y con tanta jurisprudencia, por qué es importante que nosotros vivamos capacitándonos y la importancia de la acreditación para que el empresario se sienta en todo momento que tiene un profesional idóneo, íntegro, de calidad, responsable, como lo dice nuestro código de ética. ¿Ve? También se busca entonces, señores que nos escuchan, que en este proyecto se reforme el tribunal disciplinario, incrementando los dignatarios de 7 a 9 y sin participación del gobierno, es decir, que todos representen a contadores públicos, unos a los gremios, otros a los contadores, otros inclusive a las firmas, a las sociedades de contadores, mejor. Uno, pero que sean todos, porque estos 9 nos permiten tener 3 salas, como pueden verlo en el proyecto, para que haya una primera instancia y quienes participaron en esa primera instancia no puedan participar en la apelación y en la segunda instancia, en síntesis, sino que participen los dignatarios que no participaron en la primera. Allá sancionaron, sí, pero en la segunda entonces va a tratar el tema ¿quién? Dignatarios o magistrados de tribunal, si los queremos llamar así,
¿no? Que tienen todo el derecho también, para que evitar la posible eh, llamada al interés de por medio, ¿no? Y que exista la objetividad e independencia completa en las decisiones que se tiene. Quitamos entonces cualquier inhabilidad y conflicto de interés en las investigaciones, tal como se critica en la actualidad, buscando una mayor transparencia investigativa y sancionatoria. Ustedes saben que la Dirección de Impuestos tiene un representante, un delegado ante el Tribunal Disciplinario. Entonces muchos dicen, no, pues claro, es juez y parte. Allá viene de la Dirección de Impuestos y entonces acá va a sancionar con lo que le han enviado. Hay que evitar ese conflicto de intereses. Afortunadamente hemos tenido dignatarios muy objetivos, muy capaces, muy analíticos, ¿no? Como el doctor, el representante actual, que creo que está todavía cuando estábamos nosotros, ¿no? El doctor Caballero. Entonces, hombre, eso sí, eso es bueno, pero tenemos que prevenir hacia futuras cosas. Se incrementa el número de los representantes de los contadores y de las universidades en el tribunal, claro, pero son contadores. Así, ya lo decía, como los representantes de las sociedades de contadores públicos. Entonces, mire que este proyecto nuevo también es beneficioso para la profesión. Establece claramente la conformación de las secciones a que me he referido y establece la permanencia, no para que vayan mediodía o un día cada 15 días como es hoy en día. No, para que los miembros del tribunal disciplinario sean permanentes y tengan una remuneración adecuada y justa. Hoy no deben ganar nada. Un miembro del tribunal disciplinario, muchas veces llegan allá miembros que se hacen elegir creyendo que van a devengar un poco de plata. No, hoy no gana un peso ninguno de los que están allá. Entonces, esto es importante. ¿Cómo no se le puede reconocer a un miembro del tribunal y que trabaje permanentemente para que no haya tantas caducidades, ¿no? Y que se sea justo, que sea objetivo en los análisis que tienen que hacer? Esto me parece que es sumamente importante, como lo he venido insistiendo en el proyecto de reforma, y así lo han entendido los parlamentarios. Estatuye el procedimiento para las investigaciones disciplinarias, las diferentes etapas que tienen que tenerse. Fortalece la clasificación de las faltas gravísimas, graves y leves, y las define en qué puede incurrir un contador público y determina, ojo, los criterios para su taxonomía y graduación de las sanciones. Miren lo importante de todo esto. Identifica, ordena y claramente establece los derechos y obligaciones a los contadores públicos, así como las prohibiciones que le son propios, o propias mejor, al contador público. ¿Qué derechos tiene un contador? ¿Cuáles son sus obligaciones, señor contador? Hoy están resumidas en el artículo 8 de la Ley 43 de 1990, y de ahí se desprende de todos los demás. ¿Qué prohibiciones de manera expresa hay? Como por ejemplo, no se puede abandonar el cargo así irresponsablemente. Por eso define y estipula claramente las inhabilidades e incompatibilidades para los contadores públicos en el ejercicio de la profesión. Y se establece, como lo dice la Ley 43 en su artículo 9, ¿no? Que toda vinculación tiene que ser por escrito. Claro, tiene que ser escrita. Hoy en día un revisor fiscal no necesita tener un contrato. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho la Corte Constitucional, a usted lo nombran revisor fiscal. ¿Está por escrito? Sí. Prueba de ello, el acta de nombramiento. Y tiene que haber una aceptación. ¿Dónde está la aceptación? Pues si usted está en la asamblea, lo habían invitado y dice sí, ahí quedó la constancia en el acta. El acta debidamente aprobada y suscrita, como lo ordena el mismo Código de Comercio, ¿no es cierto?, por el presidente y el secretario. Que no estuvo en la asamblea, pues tendrán que informarle por escrito y que digan si acepta o no acepta, como lo han hecho muchas veces con nosotros, y el contador tendrá que manifestar por escrito si acepta o no. Entonces ahí están los documentos. Entonces ahí está claramente determinado que sí existe un contrato, como lo dijo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, un contrato realidad que se genera
Yo no necesito como revisor fiscal entonces firmar un contrato con el gerente o el representante legal. No, no lo necesito. ¿Por qué? Porque es que la ley me está diciendo cuáles son mis funciones que están en el Código de Comercio. Me dice cómo se nombra y dónde queda la constancia, como lo dijo el Consejo de Estado y lo ha dicho la Corte Constitucional. Eso es lo que se llama jurídicamente un contrato realidad. Ahora, la Asamblea, dentro de ello, puede asignarle funciones al revisor fiscal para el caso ejemplar. Sí, pero tienen que, primero, no pueden ir contra la ley ni contra los estatutos. Y segundo, deben estar claramente por escrito. ¿Y dónde están escritos? Pues en el acta donde la Asamblea aprobó ello. Porque un consejo de administración, una junta directiva, no puede asignarle funciones al revisor fiscal. No puede. ¿Por qué? Porque precisamente el revisor fiscal es el fiscalizador y controlador de la gestión y de las actuaciones administrativas. Por eso, como nos dice el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, la administración o los administradores tienen la obligación de velar porque se facilite la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. Todo esto debemos tenerlo en cuenta. Todo esto es lo que busca cobijar precisamente ese proyecto de reforma a la ley que tanto necesitamos. El artículo deroga de manera expresa la ley 145 de 1960, que en mi concepto hay 4 artículos vigentes y mis alumnos de posgrado en las diferentes universidades y los de pregrado en la Universidad Nacional, ¿no es cierto?, lo conocen, y de posgrado allá también saben cuáles son, porque yo siempre se los hago conocer y los cito dentro de la relación de normas que les doy. Entonces, por eso estamos derogando de manera expresa la ley 145, porque esos artículos quedan ya inmersos o incluidos en este proyecto de ley que, de aprobarse en el Congreso, como aspiramos Dios mediante, ¿no es cierto?, que se apruebe y lo más rápido posible, va a beneficiar a la profesión. Y se deja viva para las partes que de pronto se puede escapar en el proyecto la ley 43 del 90, porque lo asume la otra normatividad. Claro, la que está en este proyecto de ley 597C del 2025, que aspiramos a que ojalá se convierta en ley en este mismo año o a más tardar el año entrante. Claro. Y una cosa muy importante que nos lo solicitaron muchos contadores: centraliza en el tribunal disciplinario la capacidad investigativa y sancionatoria relacionada con las conductas en el actuar de los contadores públicos, para que no esté disperso por los diferentes organismos administrativos que pueden investigar al contador. No, en materia administrativa solamente en el campo disciplinario lo puede investigar es el tribunal disciplinario. Y eso ya genera una aceptación por parte de dichos organismos, y que seguramente habrá necesidad de pronunciarse en su momento la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como máximo actor, máxima corte, que es el Consejo de Estado, de el análisis y fallo sobre los actos administrativos. Muy bien. Finalmente, como lo dije hace un momento, mantiene lo positivo de la Ley 43 de 1990, la cual modifica y faculta el paso del Consejo Técnico a la colegiatura profesional cuando ésta se constituya, que es lo que nosotros aspiramos, porque es que la colegiatura es un mandato constitucional, artículo 26 de la Constitución Política. ¿Por qué no lo hemos hecho los contadores? Porque nos ponemos a pelear por bobadas en vez de buscar la unión entre todos. Por eso, quien no esté de acuerdo con el proyecto, vaya al Congreso, ¿no? Y dígale a sus congresistas: nosotros debemos tener relaciones, muy buenas relaciones políticas también con todos ellos. Dígale: miren, me parece que podemos modificar esto, y haga una propuesta. Claro, pero tiene que estar debidamente sustentada, porque los señores congresistas tampoco tragan entero, menos cuando tenemos 6 contadores en la Cámara de Representantes, como lo dije hace un momento. Entonces, esto es supremamente importante. Por eso existe al final del proyecto, ¿no?, un artículo que es el 52. No, proyecto único, no habla de 52, sino proyecto transitorio, que es el que dice que el Consejo Técnico pasa a la colegiatura profesional
una vez que ésta se organice y que yo sí invito de nuevo, como siempre lo he hecho, a todos nuestros contadores, especialmente los organizados en los diferentes gremios. Hombre, dejemos egoísmo, dejemos tantas envidias, ¿no? Ayudémonos entre nosotros y busquemos la unión hacia esa colegiatura que solo va a beneficiar a quién, a nosotros los contadores, porque hay tantas cosas por hacer en beneficio de los contadores, no solamente de su actualización, sino de su defensa en un momento determinado, ¿no? Que solamente nos va a traer beneficios. Aquí está el artículo único transitorio, vea. Hasta tanto se organice la contaduría pública del país en los términos del artículo 26 de la Constitución Política, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública continuará funcionando como se encuentra actualmente, organizado con el incremento de un consejero más para apoyar lo referente a la información no financiera, con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y termina, constituida la colegiatura, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública incorporará a dicho organismo dentro de su organización. Y hasta aquí voy, señores que me han estado escuchando, doctor Hernando Zuluaga, con mi exposición sobre el proyecto. Creo que me he alargado más del tema, pero he tratado de ser lo más claro posible, ¿no? Para limar asperezas y quitar dudas, ¿no? De que esto no va a beneficiar ni a mí, Jesús María Peña, como consejero que fui, ni al consejo actual, ni al consejero, al exconsejero Molano, ni a usted, señor director de Actualícese, ¿cierto, doctor Hernando? Ni a ningún contador en particular. Va a beneficiar única y exclusivamente a la profesión. Y pensando también en que esta profesión goza de algo que no todos gozan, que es la confianza pública que ha generado ese artículo 10º hoy de la Ley 43 de 1990 en la fe pública, para que los empresarios tengan confianza en nosotros. Un contador que no goce de confianza pública no tiene razón de estar ejerciendo la profesión, porque nadie le va a creer. Lo que nosotros decimos es que tienen que creernos, porque no solamente nos hemos ganado el respeto hacia esa confianza, sino que la ley lo ha exigido así, por la credibilidad que tiene en ese profesional. Por eso el contador público no debe ser todo mundo, debe ser una persona que venga con valores desde su hogar, desde su casa, que los complementa en la universidad, los aclara y va a salir siendo un ganador. Y cuando preste el juramento ante el decano o ante el vicerrector académico o ante el rector de cumplir con la Constitución, la ley y las normas de la profesión, lo va a hacer efectivamente en su ejercicio profesional, para que nadie tenga que avergonzarse precisamente del ejercicio de un contador público. De ahí tan importante que hoy en día exista ese numeral décimo del artículo 37 de la Ley 43, cuando nos habla de conducta ética. Tenemos que hacerlo. Y yo les quiero recordar además dos artículos más que les recomiendo leer de la ley 43 hoy en día, el 54 y el 57, donde todo tiene que ver con el buen y correcto ejercicio honesto de nuestra profesión, y de que no podemos hablar ni denigrar de otro contador público, ni de sus actuaciones profesionales, sin haberle pedido previamente las explicaciones por escrito. Gracias por escucharme, Hernando, por invitarme a este webinar, y espero haber sido lo suficientemente claro. Si queda alguna duda, no tengo ningún inconveniente, pero creo que me he excedido más de lo que debería haberlo hecho. Entonces, gracias, aquí dice dónde está el texto, y muchas gracias. Gracias, doctor Jesús María Peña. Yo quiero agradecerle el que nos haya ampliado, nos haya dicho, nos haya explicado todo lo que es de interés precisamente en ese proyecto de ley 597 del 9 de abril de 2025. Pero quiero terminar, y con esto cerramos, haciendo hincapié en la importancia que tiene esta propuesta de modernización y actualización de la ley 43 del 90 para estudiantes y recién egresados. Porque estudiantes y recién egresados serán los protagonistas de esta transformación, ya lo dije en la parte inicial.
La contaduría ya no es solo números y balances, ahora demanda análisis, estrategia, tecnología, ética sólida y visión global. El proyecto de ley 597 de 2025 propone una reforma profunda que busca justamente eso, redefinir el rol del contador público, fortalecer su formación continua, actualizar su marco ético y sobre todo prepararlo para los desafíos del entorno digital y económico. Conocer esta reforma desde ahora le da una ventaja competitiva, los conecta con los retos reales del mercado laboral y los convierte en agentes de cambio capaces de liderar el futuro de la profesión. Así que más que una norma, lo que está revisándose hoy es una oportunidad para crecer, adaptarnos y evolucionar como contadores públicos. Vamos a cerrar la sesión. Carlos Cervera, por favor. Agradeciéndole al doctor Jesús María Peña pues por la intervención, haber descrito todo lo que contiene este proyecto de ley que busca la modernización y actualización de la profesión contable en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Peña. Un agradecimiento también a todas las personas que se unieron a esta primera conferencia del día de hoy y una invitación también para que en contados minutos a las 11 de la mañana continuamos con nuestro espacio de conferencias. Estará el doctor Ronald Duarte Beltrán con el tema mitos y tendencias de las declaraciones de renta para personas naturales. Nos reencontraremos en contados minutos, 11 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.